Muy buenas tardes, mis estimados estudiantes. El día de hoy vamos a resolver las actividades de la tarea diagnóstica de bachillerato en las preguntas 12, 13, 14, 15 y 16. Vamos a dar las pautas necesarias para que ustedes lo puedan resolver, ¿sí? Y se les haga más sencillo su trabajo diagnóstico. Bien, la actividad 12 dice: identifica el elemento del vector que hace falta en la imagen. Tenemos la imagen, tenemos dos opciones, ¿sí? Recordemos que los elementos de un vector, esa es la temática para poder reforzar esta pregunta. Los elementos de un vector son el módulo, la dirección y el sentido, ¿sí? El módulo es el tamaño o el valor que tiene dicho vector en unidades, ¿sí? La dirección hacia dónde está dirigido y el sentido es la flecha o saeta que nos dice hacia dónde va, ¿sí? Entonces esos son los tres elementos del vector. Entonces, como podemos observar aquí tenemos nosotros el vector A, ¿sí? Y tenemos un módulo de 10 unidades, si vemos aquí el tamaño, 10 unidades. Tenemos la dirección que está a una dirección de 50 grados. Entonces, si observamos, recuerden que todo vector no es solamente una recta o un segmento de recta. Ese segmento de recta tiene que tener una flecha, ¿sí? Sea que esté apuntando hacia arriba o hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha, pero debe tener una flecha en donde me diga su sentido, ¿sí? Entonces ahí le digo, le estoy dando la pauta y prácticamente la respuesta a esta pregunta número 12, ¿sí? Que se refiere a los elementos del vector. Bien, continuemos. La actividad 13. Una bola de golf cae cerca de una zona donde existen árboles, como se muestra en la figura, ¿sí? Por esta razón, el golfista, que se encuentra en el origen del plano cartesiano, decide hacer un primer movimiento hasta el punto P y un segundo movimiento desde el punto P hasta el hoyo, ¿sí? Tenemos al golfista que está en el centro, en el origen del plano cartesiano, ¿sí? Hace su primer lanzamiento hasta el punto P y luego hace un lanzamiento hacia el punto del hoyo, ¿sí? Tenemos que las unidades de medidas son en decámetros, DAM, en la abreviatura de decámetros, tanto en el eje X como en el eje Y, ¿sí? Entonces lo que nos pide dice, si todas las medidas se encuentran en decámetros, determina la distancia en decámetros que recorre la bola en el último tramo. Bien, tenemos entonces el vector resultante. Aquí tenemos el tema del vector resultante, es decir, una suma de vectores, ¿sí? En lo cual a cada uno de los vectores podemos llamarle el vector P y el otro el vector H, si podemos decirlo así, para que va dirigido hacia el hoyo, ¿sí? Tenemos que sumarlo, pero ¿con qué valor ustedes van a decir lo vamos a sumar? Porque vamos a sumar vectores. Sea que esté en coordenadas rectangulares, ¿sí? Podemos trabajarlo en coordenadas rectangulares, o también pues en coordenadas polares. En cualquiera de las dos coordenadas podemos nosotros sumar vectores, pero podemos hacerlo con coordenadas rectangulares, aprovechando que tenemos las coordenadas, ¿sí? Al momento de decir coordenadas rectangulares, estamos hablando de puntos en el plano cartesiano, ¿ya? Entonces tenemos que sacar mediante los puntos que podemos ver aquí, ¿sí? Aquí tenemos un punto. Cada vector podemos nosotros descomponerlo y poder obtener su valor, es decir, su módulo. Al momento que tenemos el módulo, podemos aplicar, si nosotros observamos aquí, se produce un triángulo rectángulo, ¿sí? Por la gráfica, si nosotros unimos el golfista con el hoyo, que es lo que nos están pidiendo, ¿sí? Se produce pues ahí un triángulo rectángulo. Entonces podemos aplicar el teorema de Pitágoras para poder calcular esa distancia que vendría a ser la hipotenusa de ese triángulo que se está formando, ¿sí? O si no, mantenernos con la opción de hacer las coordenadas rectangulares, ¿ya? Entonces esas son las pistas que le doy para poder resolver el ejercicio 13, ¿sí? Que son, como les digo, pues suma de vectores, vector resultante, y para obtener esas coordenadas tenemos que asimismo pues encontrar el módulo de cada vector, ¿sí? Voy a darles un pequeño ejemplo del primero. Si tenemos el punto de inicio, que es golfista, tenemos el punto 0, 0. Para el otro, el fin del vector, que es donde está la flecha, ¿sí? Tiene coordenadas -1 en X y 3 en Y.
entonces sería el punto menos 1,3. ¿Sí? Entonces recuerden que para el vector resultante se lo obtiene asimismo basado en el teorema de Pitágoras, en donde nos dice que el resultante es igual a la raíz cuadrada, ¿sí?, del valor de x al cuadrado más el valor de y al cuadrado, ¿sí? Raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Y así van a poder obtener el módulo de este vector. Lo mismo hacen con el otro módulo, ¿sí? Si ustedes le dan forma de un triángulo, ¿sí?, si subimos hasta el punto del 3 que está, subimos hasta el 5, y de ahí nos vamos horizontalmente hasta el punto que dice hoyo, ustedes observen que se forma un triángulo rectángulo. Entonces ahí también tenemos, como quien dice, los catetos, ¿sí? Cuánto hay de 3 a 5, cuántas unidades hay del 3 hasta el 5, ¿sí? Y cuántas unidades hay de menos 1 hasta el 3 positivo, ¿sí? De esa manera también podemos sacar los valores, ¿ya? Y podemos obtener, asimismo por Pitágoras, podemos obtener el módulo del vector que está en forma inclinada. Una vez que tengamos los dos, aplicamos lo mismo, ¿sí? Resultante es igual a raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? Es decir, de los dos vectores, pues, y podemos obtener el vector resultante, que está dentro de las opciones que nos marca aquí para poderlo resolver, ¿ok? El 14, la actividad 14, nos dice: una nueva aerolínea del país requiere establecer rutas directivas entre varias ciudades sin que deban pasar por la capital, Quito. Así se determinan los vectores posición para las ciudades de Esmeraldas y Francisco de Orellana, tomando a Quito en el origen de coordenadas como se muestra en la figura. Toma en cuenta que las distancias se encuentran en kilómetros, ¿sí? Entonces, si vemos aquí el mapa del Ecuador, donde está la capital, Quito, la ciudad de Esmeralda, la ciudad de Francisco Orellana, tenemos nosotros aquí las coordenadas, ¿sí? Es como que se hubieran dibujado un plano cartesiano, ¿sí? Y tenemos las coordenadas menos 130, 130. Recuerden que el primer valor es x, el segundo valor es y. Lo mismo Francisco Orellana, está en unas coordenadas 170 en x, menos 30 en y, ¿sí? Tomando como punto de referencia Quito, ¿ok? Entonces aquí también tenemos otro vector resultante, o suma de vectores. En este caso ya no se forma un triángulo rectángulo. Entonces aquí tenemos que hallar por este método, ¿sí?, para poder encontrar la resultante de dicho vector. De la misma manera tienen coordenadas rectangulares, porque nos está dando un punto en el plano cartesiano, ¿sí? Entonces podemos nosotros sacar ese vector resultante para poder obtener, en base, como dice acá abajo, si una ruta va desde la ciudad de Esmeraldas hasta Francisco Orellana, determina el vector en kilómetros que deberá seguir el avión para cumplir con este viaje. Aquí le está dando como vector, ¿sí?, unitario. Es decir, el vector unitario tiene coordenadas y, j. Entonces, al valor que nos salga, lo único que tenemos que adicionarle es la y al valor de la x y la j al valor de la y. Por eso ustedes ven las cuatro opciones, que todas las cuatro opciones tienen y, j en las cuatro opciones, ¿sí? Porque está escrito como vector unitario. Entonces tenemos que adicionarle, ¿sí?, vuelvo y repito, al resultante que le salga de x, le adiciono la y, el resultante que le salga en y, le pongo la j, ¿sí? Y de esta manera resolvemos el ejercicio 14. La actividad 15 nos dice: con base en la información, selecciona las proposiciones verdaderas. Una de estas cuatro proposiciones, ¿sí?, son verdaderas. Si vemos las opciones, nos está dando la pista de que son dos, ¿sí? Dos de las cuatro son verdaderas. Entonces dice: durante cierto tiempo la trayectoria de 4 autos se puede asociar a 4 rectas. Aquí están las rectas: al auto A, al auto B, al auto C, al auto D. Cada una de ellas es una recta, ¿sí? Entonces este tema viene a trabajarse primero con ecuaciones de la recta, pero con la temática de rectas paralelas, rectas perpendiculares y rectas secantes, ¿sí? Ese es el subtema que tienen que recordar para poder hacer esta actividad, ¿ya? Entonces, lo que van a hacer es tratar de despejar como está la ecuación del auto B. Lo más recomendable que ustedes lleguen a una ecuación igualada a 0 para que se les haga más sencillo, ¿sí? Es decir, que la primera hacen un despeje, el 7 que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar, destruyen el paréntesis, ley de signos, hacen agrupación de términos y podrán hacer una igualación a 0. La C solamente tienen que pasar el 14x al otro lado para que ya quede igualado a 0.
La D, el 7 pasa a multiplicar a la X, luego que esté multiplicado pasa así mismo al otro lado y queda igualado a 0. ¿Sí? Y de ahí ya aplican las reglas que tiene cada una de estas rectas, ¿no? ¿Qué pasa cuando las rectas son paralelas? ¿Qué pasa cuando las rectas son secantes? ¿Qué pasa cuando las rectas son perpendiculares? ¿Sí? Si ustedes averiguan esa temática, van a poder resolver y ahí se darán cuenta que de estas 4, solo 2 son verdaderas, que son las parejas que ustedes encuentran en las posibles respuestas. ¿Sí? Y el tema 16, tenemos un niño en su carro eléctrico se mueve desde el punto B, que es marcado por 4,6, si vemos es correcto, ¿no? 4 en X, 6 en Y, y es la coordenada 4,6. En línea recta nos dice, ¿sí? Coma, siguiendo el vector director es el vector U, es igual a menos 2i más j, si ven que tiene las coordenadas y j como hablábamos hace un rato, el vector director, como se muestra en la gráfica, ¿sí? Y aquí está la gráfica de la recta por el cual está subiendo, pues el niño está pendiente, ¿no? Entonces, ¿qué nos está pidiendo? Con base en la información, selecciona las ecuaciones paramétricas de la recta. Aquí está clarito el tema a cual corresponde este ejercicio. Ecuaciones paramétricas de la recta, ¿sí? En las ecuaciones nosotros paramétricas tenemos asimismo un esquema de cómo resolverlo, ¿sí? En las ecuaciones paramétricas, ¿por qué dice ecuaciones? Porque son dos, una para el eje X y otra para el eje Y, ¿sí? Hay una recta en X y una recta en Y. Ambas se unifican y se forma un sistema de ecuaciones paramétricas de la recta, ¿sí? Entonces, ¿cómo se trabaja? Si ustedes descubren la fórmula y la investigan, van a ver que para el eje de las X se trabaja con los valores en X, ¿sí? Entonces, aquí tengo un valor en X que es 4. Aquí tengo un valor en X que es menos 2i. Simplemente unen los dos por medio de su respectivo signo y se darán cuenta que ya tienen la primera ecuación paramétrica. Para encontrar la ecuación de Y, unen el valor de Y, que vendría a ser 6, con el valor del otro valor de Y, que sería más 1j o más j simplemente, ¿sí? Y ya tienen la segunda ecuación paramétrica. Y con eso ustedes revisan las alternativas y asimismo de estas 4 alternativas, 2 son las verdaderas ecuaciones paramétricas de esta recta que está proporcionada en la imagen, ¿sí? Como observan, si ven, hay 2 de X, hay 2 de Y, pero una sola de ellas es la verdadera de X y una sola de ellas es la verdadera de Y. Pero ya les estoy dando las pistas cómo hacerlo, ¿no? Cogen los valores de X de ambas, ¿sí? Y cogen los valores de Y, así mismo de ambas, como les acabo de decir, ¿sí? Y ahí sale automáticamente lo que estamos mencionando. Bien, esas son las actividades que tenemos que cumplir el día de hoy en matemáticas con lo referente a la tarea diagnóstica de bachillerato. Hemos entonces hecho un análisis de la actividad 12, 13, 14, 15 y 16. ¿Ok? Pasen una buena tarde, espero que les haya gustado este tutorial y puedan resolver las inquietudes consultando con el docente. ¿Listo? Gracias. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao, chao.